Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta última sesión del módulo 5, semana 4. Vamos a ver el proyecto integrador. Mi nombre es Susana Juárez y voy a ser su facilitadora. Ya estamos terminando este módulo 5, argumentación. Hemos argumentado desde la lengua con diferentes procedimientos y sobre todo hemos visto la metodología de la investigación para realizar una pregunta de investigación con su hipótesis, su justificación, etcétera. En esta ocasión se nos pide participar en el foro con 5 participaciones, respondiendo todo a una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Para contestar esta pregunta tengo que hacer una breve investigación. El principal concepto es este, avance científico. Avance científico puede implicar una gran gama de inventos o tecnología. Hasta el siglo XXI, ¿cuál ha sido el mejor avance científico? Puede ser en la salud, en la tecnología o para la sociedad. Por ejemplo, uno puede ser desde la rueda o el fuego hasta la última tecnología, las computadoras, las vacunas, etcétera. Entonces, tengo que hacer una primera investigación para ver qué avances científicos, por ejemplo, pasaron en el siglo XX y en este siglo, recién comenzamos este siglo XXI. Hay que recordar que estos avances científicos están en diferentes disciplinas, abarcan diferentes disciplinas. Uno podría pensar que, por ejemplo, hay avances en la salud o avances químicos, pero por otra parte, unos pueden considerar que las armas más bien son un retroceso o las bombas atómicas, por ejemplo, también lo han sido. Entonces, para contestar esta pregunta, voy a ampliar esta imagen. Nos piden que ordenemos nuestras aportaciones. Para empezar, ¿tú cuál consideras que ha sido el mejor avance y por qué? Si te fijas, hay que justificar una primera, en una primera parte. ¿Por qué crees que, por ejemplo, las vacunas o algunos inventos en las ramas de la medicina pueden ser un avance científico? Porque han ayudado, sobre todo si es un mejor avance, fíjate bien, aquí tenemos el mejor. Si nos pregunta por el mejor, nuestra respuesta tienen que ser ventajas. En cambio, si nos preguntan por el peor avance, son desventajas. Voy a enumerar mis ventajas porque ayuda a la población en esta situación, porque hace esto, porque esto. Entonces, trata de enumerar las ventajas de este avance científico. ¿Qué se ha logrado hacer? A lo mejor este avance científico ha abierto las puertas a nuevas investigaciones o fue antecedente para lograr otras cosas. Por ejemplo, el teléfono o la luz. Si no hubiera luz o si no hubiera las líneas telefónicas, pues no tendríamos la tecnología que tenemos ahora, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que en esta primera aportación tú enumeres uno, en primer lugar, porque esto, en segundo lugar, por esto, en tercer lugar, por esto. Bien, en la segunda aportación debes escribir los beneficios, lo que te estaba diciendo sobre las ventajas del avance científico que seleccionaste. Explícalos desde lo que dice una disciplina. Aquí te acuerdas que en la número uno ya enumeraste en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. En la segunda aportación tú tienes que explicar cada una de esas razones a qué disciplina pertenece. Si pertenece, por ejemplo, al ámbito de la salud, de la química, de la biología, de la informática, de la comunicación, etcétera. Entonces tienes que explicar desde la disciplina lo mismo que hiciste en el número uno, pero abundando un poco, por ejemplo, en las telecomunicaciones, qué son las telecomunicaciones, qué es la informática, la psicología, la química, la biología, la medicina. Entonces, vas a explicar las ventajas o los beneficios desde esta disciplina, retomando un poco cómo se liga la disciplina y el beneficio.
Bien, en la tercera participación te pide que refutes a una de tus compañeros. Siempre pon tercera participación. Estimada compañera o compañero, indica por favor su nombre y su apellido. Susana Juárez. Creo que el avance científico no es el mejor y tienes que explicar por qué en las repercusiones negativas de ese invento. ¿Cómo se ha utilizado ese avance o ese invento de manera negativa? Por ejemplo, el teléfono, en lugar de que posibilita la comunicación, también ha tenido repercusiones negativas. O por ejemplo, las redes sociales también tienen sus repercusiones negativas. Todo tiene pros y contras. Entonces, aquí se te pide que contraargumentes, es decir, que refutes con contraargumentos por qué consideras que puede haber desventajas de ese avance científico. Igual, creo que la principal desventaja o la principal repercusión negativa es la siguiente. Solamente tienes que enumerar una, no tienes que hacer el mismo ejercicio aquí enumerando uno, dos o tres, o en primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar. Solo tienes que decir, considero, o desde mi perspectiva, o en mi opinión, considero que existen repercusiones negativas, o la principal repercusión negativa es la siguiente. Y ya. Y quedo atento a tus comentarios, estoy abierto al diálogo y nada más. Todo tiene que ser con las normas de neoetiqueta, saludar al compañero, despedirse, etcétera. Entonces, esas son las primeras tres participaciones que hay que hacer en el foro. Luego tenemos la cuarta intervención y la última aportación. En la cuarta intervención tienes, te van a comentar lo mismo. A lo mejor puedes recibir una o varias intervenciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lee atentamente lo que te pongan tus compañeros y defiende con argumentos. Dice aquí, en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero, del cual consideras que el avance científico que compartió es benéfico. Entonces, hay dos cosas. Si nadie te comentó, entonces comenta a otro compañero y si sí te comentaron, defiende tu postura. Ah, tienes razón, compañero, coincido contigo. Sin embargo, creo, o permíteme señalarte este otro punto, esta otra perspectiva. Entonces, acuérdate siempre de tener este respeto cuando te diriges hacia otro, esa tolerancia, porque en el diálogo necesitamos estar abiertos para poder aprender, para poder comunicarnos y tomar otras perspectivas, otros puntos de vista que a lo mejor no hemos visto. No se trata de defender a capa y espada un planteamiento, siempre hay que estar abiertos al diálogo. Y en la última aportación, tienes que redactar un párrafo donde menciones los tres mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros. A lo mejor tus compañeros tienen otras ideas y puedes retomar el nombre del compañero o en general qué avances científicos te gustaron y por qué. ¿Por qué crees que son importantes? Entonces, esto hay que hacer en el foro de participación de esta semana y también hay que revisar un recurso que se llama técnicas de registro de información. ¿Por qué hay que revisarlo? Ya lo has revisado desde otras semanas. Aquí hay algunas técnicas de cómo vamos a investigar. Hay diferentes tipos de investigación. Nuestras fuentes de información están, por ejemplo, las bibliográficas, donde nada más te remitían a la biblioteca, a los periódicos, las hemerográficas, periódicos o revistas, o tenías que ir a un archivo. También están las electrónicas, que es la principal con la que ustedes realizan sus tareas. Cualquier documento en PDF, cualquier artículo, cualquier sitio web es una investigación electrónica o existe también la filmográfica o videográfica donde tú puedes ver videos, programas de televisión, películas, podcasts, los audios o los iconos, la iconográfica. Puedes ir a un museo y registrar tu información que veas. Y existen diferentes técnicas. Esto nada más lo estoy comentando de manera general.
En este documento te ayuda mucho, sobre todo para concentrar la información, por eso se llaman de registro. Como aquí principalmente te va a ayudar para anotar en formato APA quién es el autor, cuál es el título de la obra, en qué periódico o en qué publicación aparece, de qué país es, qué editorial y qué año. Entonces, estos son ejemplos de fichas textuales para fichas de resumen, fichas de paráfrasis. Esta ficha de paráfrasis o esta técnica de registro de paráfrasis es muy importante porque vamos a hacer en nuestras tareas muchas paráfrasis y muchas citas o muchos comentarios. Una paráfrasis, ya lo viste en otros módulos, es decir, la información con tus palabras o de una forma más resumida. No la idea principal es exactamente como aparece, sino con tus palabras o ampliando con ejemplos. Comentario de una obra, en mi opinión, etcétera, o puedes hacer una síntesis, etcétera. Entonces aquí hay diferentes estilos de investigación y aquí existen otros programas que te pueden ayudar a organizar la documentación que tienes. Entonces, todo esto lo tienes que revisar con detalle, sobre todo porque se te va a preguntar qué técnicas de registro de información utilizaste para realizar tu proyecto integrador. Ahora, voy al otro documento que se llama proyecto integrador, donde voy a concentrar mis argumentos finales. Entonces, dice aquí en el punto número 1, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Entonces, ¿te acuerdas cuando elegiste una postura? El tema tiene que partir de tu interés, de tus conocimientos, de lo que sabes y de lo que no sabes. ¿Por qué? Porque así voy a poder investigar, ampliar mis conocimientos. Es tan bueno que no sepas de un tema porque al investigar te vas a informar sobre ese tema. Y también es bueno que conozcas algo porque así ya tienes la seguridad del tema que vas a investigar. Por ejemplo, en otros módulos has estudiado los fenómenos sociales, los fenómenos naturales, por ejemplo, ¿no? Los diferentes tipos de texto. Pero aquí se te da libertad. Elige un tema que te interese para empezar, desde cualquier disciplina. Puede ser un tema polémico o no puede ser un tema polémico. Esto no es opción. No es necesario que tengas que hablar, por ejemplo, sobre el aborto si no te interesa el tema, si no te gusta el tema, o sobre religión. No, tiene que ser un tema que te interese. Hay que partir de lo que te interesa. Y que tenga repercusiones aquí, que tenga repercusiones en tu entorno. Es decir, que la elección de este tema o la opinión que tú tengas afecte a la sociedad de alguna manera. Ajá. Cuando dice tenga repercusiones en tu entorno, pues que estamos viendo diariamente. Por ejemplo, si a ti te gusta la política y esas repercusiones de tal mandatario o tal gobernante, pues ahí están de inmediato y el enfoque es la política o la medicina, si te interesa la medicina, o la sociedad en general, los jóvenes, los niños, las mujeres. Entonces, elige un tema que tú creas que es importante, que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Ahora, número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. Ámbito específico, aquí lo estoy subrayando. Es decir, en la política, este ámbito, acuérdate que es esa disciplina, en la política, en la educación, en la sociedad, en la sociología sería entonces, en la biología, en la ecología, por ejemplo. Entonces, el ámbito específico se refiere a la disciplina. Entonces, escribe un problema de investigación y aquí te ponen un ejemplo. ¿Cómo ha ayudado la investigación sobre alimentos transgénicos en mi comunidad? Siempre es en mi comunidad o en mi país o en mi colonia o en mi estado.
en el estado de Zacatecas, en el estado de Yucatán. Entonces, tienes que pensar tu problema de investigación, el tema. Voy a poner aquí el tema, la equidad de género. Ese es mi tema. Ajá. Me gusta ese tema. Me gusta ahorita porque está actualmente el tema, no es que esté de moda, sino que he visto diferentes noticias sobre las peticiones de las mujeres. Tengo una opinión, pero a lo mejor no sé cómo explicarla, me falta investigar más, no sé qué es el machismo, sí sé algunas cosas, el feminismo algunas otras, y escucho en todos lados, por ejemplo, que hay muchas opiniones, hay unos que dicen que son machistas, otros que son el patriarcado, el feminismo, el feminacismo, y no sé realmente, pero me interesa. Me interesa el tema de la equidad del género, o puede ser las mujeres, o los roles de los hombres y las mujeres, los roles sociales, por ejemplo, o la, las oportunidades laborales. Ajá. Específicamente en qué. Ajá. Y a lo mejor este tema, la equidad de género, las mujeres, los roles, está desde el ámbito de la sociología, ¿no? Tengo que definir bien aquí qué de todo esto. Si te fijas aquí, el problema no es la equidad de género o las mujeres o las oportunidades laborales. Todavía no está problematizado. ¿Cómo se problematiza? Haciendo preguntas, haciendo un problema de investigación. ¿Cómo voy a hacer problema a este tema? Haciendo preguntas. Por ejemplo, ¿existe la equidad de género o las mujeres? ¿Son válidas las peticiones de las mujeres? ¿Es cierto que las mujeres sufren acoso y violencia? ¿O los roles de los hombres y las mujeres se deben a las tradiciones? ¿O las oportunidades laborales de hombres y mujeres son las mismas? Si te fijas, cuando yo empiezo a preguntar, ¿son las mismas? Las mujeres feministas son feminazis. O sea, si yo empiezo a preguntar, a preguntar, a preguntar, estoy problematizando. Y eso es bueno porque eso me indica que tengo que investigar. Porque muchas veces nuestro tema no es el problema, sino lo que sabemos, lo poco que sabemos, por una parte, o los prejuicios que tenemos sobre un tema, ¿no? Entonces, aquí tengo que hacer mi pregunta para problematizar esto. Puedo decir cómo, puedo decir por qué. Aquí te voy a anotar cómo puede ser, cómo, cómo es que en la actualidad, en pleno siglo XXI, las mujeres cumplen con su rol de madre y de profesionista. Puede ser. Otra pregunta puede ser ¿por qué? ¿Por qué no hay la equidad de género? ¿Por qué no hay las mismas oportunidades laborales para hombres y mujeres? ¿O por qué los hombres ganan más que las mujeres? Entonces, todo eso yo lo tengo que comprobar. No sé si me explico. La pregunta que tú hagas, tú la vas a comprobar al final de tu ensayo con diferentes investigaciones. Entonces, ten mucho cuidado de qué pregunta vas a elegir para contestar. Tú debes de tener una hipótesis. Yo creo que siguen los roles de los hombres y las mujeres están muy marcados porque nuestra sociedad es machista. Yo creo eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? Puede ser cuándo. O sea, ¿quién? Te voy a poner aquí algunos pronombres interrogativos, cómo, cuándo, quién, etcétera, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde?
¿Dónde se marcan las libertades de expresión o las libertades? ¿Dónde está la línea entre feminismo y feminacismo? No sé, dependiendo de cuál sea tu tema. Entonces, ya una vez que elegiste una pregunta de investigación, vas a justificar. En el número 3 dice, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. La pregunta número 3 es una justificación, es decir, señalar por qué es relevante el tema, no nada más importante, por qué es necesario contestar estas preguntas o esta pregunta. Una pregunta es solamente una, no todas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en la actualidad de nuestra sociedad estamos viviendo cambios, etcétera. Entonces, puedes decirlo de manera general o de manera particular, porque en mi casa está pasando esto, porque en mi comunidad, porque en mi experiencia, etcétera. Entonces, trata de escribir de manera general, porque es relevante, y de manera particular, es decir, a ti, ¿por qué te interesa? En el número 4 vas a contestar esa pregunta. Ajá. La hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema. Ajá. En la número 4 es adelantarnos a los resultados de la investigación y hacer una hipótesis. Por ejemplo, si yo creo que los roles de los hombres y las mujeres siguen muy marcados por el machismo, creo que se debe a la sociedad machista, ¿no? Entonces, este tema tiene impacto porque debido a, aquí te pongo, debido a, porque en la actualidad las mujeres que educan a los hombres con la misma ideología, por ejemplo, porque los hombres no respetan la igualdad, etcétera, porque las mujeres siguen sufriendo acoso, etcétera, porque existe violencia de género en diferentes ámbitos, sobre todo en el laboral. Ya. Entonces es una respuesta porque aquí el tema existe violencia de género porque la sociedad no está educada para convivir, etcétera. Aquí es una respuesta a a la pregunta que tú hayas elegido. ¿Cuál crees que es? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿La educación, la tradición, el machismo, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál sea tu tema. Yo aquí me enfoqué en estos porque a mí me interesa saber sobre estos temas. Luego, ahora, ¿te acuerdas de los ámbitos? Escribe las ciencias desde las que abordarás el tema. Pues yo quiero abordarlo desde el derecho, porque quiero ver que mi tema a lo mejor es el acoso, y quiero verlo a lo mejor desde la psicología o desde la educación, o desde la biología o desde la medicina. Solo elige 2 ciencias, 2 enfoques, 2 ámbitos y di por qué. Desde el derecho a lo mejor me interesa conocer las leyes, etcétera. Desde la psicología, etcétera. Desde la educación, a lo mejor en qué momento se educa, si existe en la escuela algún contenido donde se les enseñe valores, no sé. Entonces, aquí solamente vas a explicar 2 enfoques y qué vas a tomar de cada enfoque. En el número 6 vas a describir de qué forma llevaste a cabo la investigación documental, qué técnicas documentales e informáticas utilizaste. Entonces, aquí tienes diferentes técnicas. Utilicé la técnica de registro bibliográfica o la técnica de registro electrónica. Ajá. Entonces, utilicé fichas textuales donde anotaste citas, o utilicé una técnica de registro de resumen,
o una técnica de registro de paráfrasis, o de síntesis o de comentario. Entonces tú elige las técnicas que utilizaste, pero ahora aquí nos saltamos. Aquí antes del 6 tendrías tú que haber investigado desde todos los artículos relacionados con el tema. Ajá, equidad de género, mujeres, roles sociales, oportunidades laborales. Aquí yo voy a elegir los roles de los hombres y las mujeres en el siglo XXI. Es importante este tema porque no están bien definidos, porque, por ejemplo, a la mujer siempre se le obliga a cumplir con las tareas domésticas, es mamá y es ama de casa y además es profesionista. Entonces yo te recomiendo que hagas tu investigación en un buscador como Google Académico, así ponle Google Académico o Google Scholar. Así está, es igualito al Google y aquí vamos a poner nuestro tema. Ya no va a ser redes sociales, ni marihuana, ni internet. Ya va a ser el tema que a ti te interese. Entonces aquí voy a poner roles de género. Ese es mi tema, roles de género. Y voy a elegir de esos artículos los que me interesen y que tengan los ámbitos que yo elegí. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande, voy a poder descartar con tan solo el título. Dice estereotipos y roles de género en la evaluación laboral y personal de hombres y mujeres en cargos de dirección. Bueno, ese no me interesa mucho porque son directivos aquí, el estudio de directivos. O los roles de género de los hombres y las mujeres en el México contemporáneo. Ah, pues este sí me interesa porque estoy hablando del siglo XXI. Luego, sexualidad, migrantes, género y transgénero. Este ya se enfoca en los migrantes, pero esto ya es ampliar mucho la investigación. La familia transnacional, redefinición de los roles de género. No, puedo especificar aún mi búsqueda buscando otra, o añadiendo, perdón, otra palabra. Publicidad, México, construcción social, eh, género y psicoanálisis. No lo sé, a lo mejor me gustan los roles de género y las tareas domésticas, pero no sé cómo ponerlo, entonces solo voy a poner un domésticas. Aquí está. Trabajo doméstico, género y salud en la población ocupada. ¿Cuándo se implican los hombres en las tareas domésticas? Esto me interesa. No sabía cómo ponerlo, pero le puse una palabra, le añadí a mi tema, le puedo añadir una coma o le puedo añadir una Y para que me salgan las dos palabras en cualquiera de estos artículos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que hacer una búsqueda exhaustiva ahorita porque el tiempo es oro y me interesa que ustedes sepan utilizar el buscador aquí y vean, vayan una por una o especifiquen aún más la búsqueda de acuerdo a los ámbitos o a los enfoques que van a hacer su trabajo. Entonces, aquí ya tengo un artículo de los roles de género de los hombres y las mujeres en el México contemporáneo. Este es cuando se implican los hombres en las tareas domésticas, que está aquí. A veces nos sale una ficha y hay que volver aquí está derechos y licencia. Hay que volver a copiar la página. Entonces, ya que tenga mis tres fuentes de investigación o cuatro o cinco, voy a hacer paráfrasis, voy a hacer fichas de citas o voy a hacer un resumen o voy a hacer un comentario del texto y voy a poner mi autor, etcétera. Entonces, aquí estamos en el punto número 6. Realiza los 4 pasos anteriores para realizar tu investigación documental y recuerda basarte aquí. Puedes poner los 4 pasos y las técnicas documentales e informativas. Después vas a argumentar. Argumenta tu postura acerca del tema. Entonces, puedes poner considero que o
en mi opinión, que el tema de los roles de género es un tema importante. Aquí ya no tienes que señalar la importancia, sino qué vas a decir, por qué o debido a, y aquí vas a poner tus razones, uno, dos o tres. Y esos van a ser tus argumentos, porque uno, dos y tres. Ahora, esos tres argumentos, aquí va a ser de manera general cuál va a ser el argumento de tu postura. Y esos tres argumentos, a su vez, el uno, 2 y 3, van a ser estos, uno, 2 y 3. Acuérdate que un argumento se construye con premisas y conclusión. Ajá. Entonces, la conclusión, las premisas son las razones. Puede ser dado que o por una parte, te estoy poniendo indicadores de premisas. Por una parte, dado que, por lo tanto. La conclusión se enuncia con un indicador de por lo tanto o entonces, por lo tanto, entonces, o ya que es un indicador de premisa por una parte o por otra parte existen, y ahí puedo decir existen varias mujeres que trabajan y que además son amas de casa. Dado que la sociedad no está acostumbrada a que las mujeres hagan las tareas domésticas, por lo tanto, los hombres no participan en las tareas del hogar. Y ahí está mi conclusión, mi primer argumento. Debido a que la sociedad se rige por modelos tradicionales o costumbres arraigadas, entonces estoy dando un antecedente. Premisa 2 puede ser en otro tenor o desde otra perspectiva. Por ejemplo, incluso puede ser, por ejemplo, y mi conclusión, por lo tanto, ya es el remate final de la tesis. Por lo tanto, entonces se puede entender, por lo tanto, de ahí que se entienda que los hombres no participen en las tareas domésticas porque no se les enseñó desde casa, ¿no? Premisa 1. Aquí puedo poner, por ejemplo, en, el, en mi colonia, bla, bla, bla. ¿No? Otro caso es, y este es un tipo de argumento que va de lo particular a lo general. Existen diferentes argumentos, unos que van de lo general a lo particular y otros de lo particular a lo general. Pero ya te di estos indicadores de premisas. Las premisas, o yo te sugiero que lo googlees aquí, indicadores de premisas. Son estos marcadores textuales. Mira, aquí hay muchas imágenes y te van a ayudar para hacer tu investigación. Indicadores de premisas. Voy a ir a la página. Ajá. Los indicadores de premisas y los indicadores de conclusión. Los indicadores de premisas son estos: debido a, pues, dado que, como se muestra, puesto que. Y los indicadores de conclusión son en conclusión o por lo tanto, o podemos concluir de ahí, luego, entonces, ¿ya ves? Estos son los indicadores de premisas y de conclusión. Te pueden ayudar para ordenar tus argumentos. Entonces, yo te sugiero que te los aprendas así, para que tú también sepas utilizarlos y sepas distinguirlos en cualquier investigación. Bien, entonces por eso vas a hacer fichas de síntesis, de resumen, de comentario, para poder tener apoyos para hacer tus argumentos. Ahora, ya lo que sigue es hacer un ensayo, pero este ensayo se hace solito. Si ya tienes aquí tus tres argumentos, ya nada más hay que organizar una breve introducción, y aquí está esta plantilla que te puede facilitar mucho. Por ejemplo, el problema sobre el que hablaré son los roles de género.
El tema que elegí me parece importante porque, y ahí señalas tu justificación, lo que escribiste en el punto número 3. Y luego sigue. La hipótesis que voy a defender es que la sociedad no está educada para, y ya voy a decir mi respuesta a la pregunta de investigación. Y el desarrollo es muy fácil. Se hace con esta tabla. Mi primer argumento proviene de la materia o del enfoque del derecho, que dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, por ejemplo, ¿no? El segundo lugar, a partir de la ciencia de la psicología o de la sociología, y mi tercer argumento lo tomo de la materia de la biología, ¿no? Que dice que hombres y mujeres son iguales. Y ya. En conclusión, el problema que elegí investigar es importante para mi entorno porque, y ahí voy a decir a qué resultados llegué, sí, qué aprendí, qué me gustó, qué descubrimiento nuevo tuve, o puedo hacer un resumen en general. En resumen, creo que este tema es muy importante y a lo mejor, no sé, puedes concluir exhortando, invito a la población en general, a, no sé, puedes invitar, exhortar, resumir o señalar la importancia o incluso lo que aprendiste, tus aprendizajes. Aprendí en esta breve investigación, aprendí o a lo largo de este módulo aprendí. Entonces, eso es una conclusión. Y al final tienes que poner tus referencias y ya que hiciste una investigación como esta, tienes que ser capaz de defender la próxima vez que te pregunten sobre este tema, defender tu punto de vista de manera oral. Por eso tienes que grabarte. Ahora, dice bien aquí, pon mucha atención. No se trata de que leas en voz alta este ensayo, ¿no? Porque no se te está calificando que sepas leer, pues así que chiste, ¿no? Lo que se te está evaluando aquí es que tú resumas de manera oral tus tres argumentos. Así, ya investigaste, ya buscaste información, ya hiciste fichas, ya escribiste un ensayo. Ahora, ten la capacidad de resumir con tus propias palabras estos tres enfoques. Mi primer argumento es desde el derecho y así, de manera oral. Trata de no seguir un guión o de no leer nada. Tú haces ejercicio y siempre realiza ese ejercicio cuando estés aprendiendo algo para que así compruebes que has comprendido el tema y tú al poder hablarlo, al poder transmitírselo a otra persona, ya lo afianzaste, ya está el aprendizaje. Entonces, es muy sencillo, es el proyecto integrador, reúne todo lo que has aprendido a lo largo del módulo y pues ya está. Entonces, no te olvides de poner al final las normas APA, ya te las debes de saber hasta este momento, el apellido del autor, el nombre, el año, el título en cursivas, la ciudad y la editorial. Entonces, no se te olvide esto. También hay que poner la URL cuando consultas documentos en línea y ya. Entonces, no sé si tengas dudas. Si tienes dudas, déjamelas en los comentarios. Busca esto que te digo, que se llaman indicadores de premisas. Existen muchas tablas en internet que te pueden ayudar. Conectores se llaman o indicadores de una premisa y de conclusión para que tú mismo descubras cuáles son las premisas y las conclusiones y utiliza Google Académico. Entonces, por mi parte es todo. Me dio mucho gusto acompañarte. Voy a cerrar ya estos documentos. Entonces, aquí nos seguimos viendo. Que estés muy bien y que termines a tiempo y todo salga muy bien. Nos vemos después. Buenas noches y hasta luego.